Con la llegada de Gustavo Petro, Colombia apuesta por un modelo que pone en el centro a los colombianos. Hoy, miles de adultos mayores que antes estaban olvidados reciben una renta básica, mientras que la educación superior gratuita comienza a abrirle camino a jóvenes que durante años quedaron fuera del sistema. En paralelo, el gobierno impulsa una economía distinta, menos dependiente del carbono y más enfocada en la producción nacional. El campo vuelve a cobrar protagonismo con la entrega y formalización de tierras, reactivando la vida rural y apostando por la soberanía alimentaria. Todo esto se enmarca en una estrategia ambiciosa, la llamada Paz Total, que busca atacar las raíces de la violencia mientras que reducen los costos de los alimentos y avanza la protección de la Amazonía. Un proceso en marcha que intenta redefinir el rumbo social, económico y ambiental de Colombia. El gobierno colombiano, en cabeza del primer mandatario, plasmó su firma para la ejecución de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, constituyéndose en un hito para garantizar el acceso a la justicia de campesinos y poblaciones étnicas en conflictos relacionados con la tenencia, uso y propiedad de la tierra. También, y debemos decirlo hoy acá, que cuando hayan conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada el camino de la solución. Que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso. Y aquí firmamos esa ley. Comienza a actuar. Esta ley permite avanzar en el primer punto del acuerdo de paz relacionado con reforma rural integral, el acceso y democratización de la tierra, un diseño para transformar el campo, deuda histórica del Estado con la población campesina del país. La ministra de Agricultura afirmó que esta ley genera la estructura administrativa y los fondos para construir los primeros tribunales y juzgados especializados que deberán dirimir los conflictos relacionados con las tierras, y solicitó al Congreso de la República sacar adelante el complemento de esta ley, cuyo proyecto define las reglas, los tiempos y los trámites para resolver las disputas. Ese proyecto se archivó en el 2024, año en el que nuevamente insistimos, y le restan al Congreso de la República 50 días para aprobar ese proyecto de ley. Hoy queremos hacer desde acá un llamado vehemente al Congreso para que no se termine esta legislatura. Representantes de las organizaciones de derechos humanos y campesinas ven con total esperanza y optimismo esta normativa, ya que permitirá el reconocimiento y especial protección al campesinado y comunidades étnicas, teniendo en cuenta lo que han significado décadas de violencia en la disputa por la tierra, que ha desembocado en la violencia bipartidista, el nacimiento de las guerrillas y la confrontación con terratenientes y paramilitares por el despojo y apropiación de los territorios. Ya los campesinos no se verán obligados a recurrir a la violencia, o los grupos armados no tendrán que mediar entre disputas propias de los campesinos para dirimir conflictos sobre linderos, sobre caminos vecinales, sobre beneficiaderos o sobre aguas, etcétera. Todo esto que implica las situaciones difíciles del campo. Pero también es importante porque para muchos campesinos despojados de tierra, la jurisdicción agraria va a agilizar no solamente la reparación en términos de que recuperen sus tierras, sino también en términos de que se garantice que el proceso continúa y que luego no van a encontrarse frente a un proceso de contrademandas y demás, y eso agiliza de alguna forma todo este ejercicio de recuperación de tierras que ha estado muy lento. Este marco legal se convierte en el eje central de la justicia rural y en un avance fundamental para la reforma agraria, en un instrumento indispensable para dar salida jurídica a cada uno de los casos marcados por las violencias en las zonas rurales del país. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur,
Bogotá, Colombia. En otro particular, el gobierno colombiano ha confirmado que ya tiene listo el decreto del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, proyectada a 10 años. Descentralizadas. Organizaciones de derechos humanos y sociedades civiles celebran un hito. Tras 30 años, Colombia ya tiene listo su Plan Nacional de Acción. Este decreto, próximo a firmarse, blinda la protección de líderes sociales por los próximos 12 años. Creemos que esto se logra en buena medida gracias a la movilización ciudadana, a los múltiples encuentros participativos a los que acudieron las distintas plataformas de derechos humanos y también a una voluntad política de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en desarrollar esto de manera concertada y discutida con las comunidades y las organizaciones de derechos humanos. El plan, que ya recorre los despachos ministeriales para su firma final, establece una hoja de ruta hasta el año 2036. Su objetivo es claro: que la protección de la vida en los territorios más apartados sea una obligación del Estado que trascienda los colores políticos y los gobiernos de turno. Es la síntesis de gran parte de la agenda de derechos humanos y también de la agenda de organizaciones y movimientos que defienden los derechos económicos y sociales en Colombia y que permitirá una mayor centralidad y unificación por parte de las instituciones para defender los derechos al acceso a la tierra, a un medio ambiente sano, a una distribución igualitaria de las riquezas, la protección de la vida, el medio ambiente y el goce de derechos civiles y políticos. El borrador de 146 páginas no solo busca reducir la inequidad y entregar tierras a comunidades sociales, sino también responde a las reiteradas recomendaciones internacionales que Colombia había ignorado por 3 décadas. Hoy el plan ya está listo. ¿Y cómo se va a materializar? Se va a materializar a través de un decreto reglamentario del señor presidente de la República que demuestra su compromiso con los derechos y que actualmente está en los despachos de los ministros para proceder a sus firmas antes de las del señor presidente. La urgencia de este decreto no es menor. Las organizaciones sociales denuncian que ser líder social y defensor de derechos humanos en Colombia sigue siendo una de las labores más peligrosas del mundo. Con este blindaje institucional se busca que el riesgo deje de ser la constante y que el Estado por fin logre proteger a quienes defienden la vida en los rincones más olvidados del país. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado una transformación estructural orientada a saldar la deuda social con los sectores más vulnerables de Colombia, priorizando la justicia social y la soberanía popular sobre los intereses del gran capital. Mediante la reforma tributaria progresiva, se logró que quienes más poseen contribuyan al financiamiento de la matrícula cero y la salud territorial, redistribuyendo la riqueza en garantía que la educación universitaria sea un derecho y no un privilegio. Según el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, el desempleo en el país dio cuenta de una tendencia a la baja al ubicarse en febrero último en 9,2%, el más bajo para el mismo mes del año 2021. Al final, el mensaje es claro: las decisiones de estos años no solo han cambiado leyes, han intentado cambiar el rumbo del mero capital. Desde los derechos laborales recuperados hasta la apuesta por la paz, lo que está en juego es quién tiene el poder, si las viejas lógicas extractivistas del pasado o el colombiano de a pie. Colombia llega a una fecha clave en medio de dudas. A pocas semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, el propio presidente Gustavo Petro ha encendido las alarmas al advertir sobre posibles fallas graves en el sistema electoral. Las denuncias apuntan al software de escrutinio y a presuntos vínculos entre sectores políticos y la empresa llamada ASD, filial de Thomas Gregg & Son.
encargados del proceso, poniendo sobre la mesa una pregunta inevitable. ¿Está blindada la voluntad del pueblo colombiano? El debate ya está abierto y la exigencia es una sola: auditorías reales, transparencia total y garantías que no dejen espacio a la duda, porque en juego no está solo una elección, sino la confianza en la democracia. Bueno, pues muy grave, ¿no? El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, advierte sobre un riesgo sistémico: el control absoluto de la firma Thomas Gregg & Sons sobre el proceso democrático en Colombia. No puede ser que la democracia esté dependiendo de riesgos como los intereses particulares de tres hermanos, porque aunque tenga ese nombre pomposo, Thomas Gregg & Sons, son los hermanos Bautista, que son colombianos, y dos de ellos condenados en Estados Unidos en su momento por fraude bancario. No es solo logística. Thomas Gregg manejaba hasta hace poco tanto los pasaportes y ahora el software electoral, un monopolio cimentado en una puerta giratoria donde expresidentes y figuras de alto nivel han pasado de la política a su junta directiva, garantizando su hegemonía por décadas. No es normal que esto esté en manos de privados, esto debe estar bajo control exclusivo del Estado. Y desde el 8 de febrero de 2018 existe una sentencia del Consejo de Estado que conmina a la organización electoral a que los software del proceso estén en manos del Estado. Es uno de los mejores pasaportes del mundo. La tensión escaló tras denuncias de interceptaciones que denunció Petro en sus redes sociales y sugerirían un aparente pacto. La firma aseguraría la victoria de Abelardo de la Espriella en 2026 mediante la supuesta manipulación de datos. A cambio, el candidato devolvería el millonario contrato de pasaportes que este gobierno les quitó. Y en caso que existan y que se comprueben que los audios, que existe una manipulación privada a las elecciones, pues que todo este andamiaje institucional, porque tenemos que confiar en esas instituciones, hagan las investigaciones y estén encima de esos actores que, si efectivamente se prueba que quieren alterar las elecciones. De la Espriella niega el vínculo y denuncia un plan para asesinarlo. Sin embargo, analistas ven este contraataque como una táctica para evadir el fondo de la denuncia. En una campaña presidencial donde ya mataron un candidato presidencial porque terminaron matando a Miguel Uribe dentro de la campaña, en una campaña presidencial que está totalmente viciada con ese carácter de polarización, ¿cómo un candidato como de la Espriella sale a decir de un momento a otro: el presidente me quiere matar sin ninguna prueba, sin ningún sustento? Eso es un atentado contra la misma democracia. Lo que está en juego en Colombia no solo es un contrato de impresión, sino la custodia de la voluntad popular. Mientras la justicia decide el futuro de este software, queda la duda de si el Estado podrá recuperar el control de su propia democracia o si seguirá bajo la tutela de un gigante privado que se niega a soltar el poder. En cámara de Carlos Quintero, Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. La democracia en Colombia ha hablado en las urnas, pero no necesariamente ha cambiado el poder. Antes de la llegada del pacto histórico, los resultados electorales ya dejaban dudas sobre la verdadera renovación del Congreso. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación advierte que, lejos de transformar la política, el nuevo legislativo terminó reforzando estructuras tradicionales que llevan años dominando el escenario. En otras palabras, cambian los nombres, pero no siempre las reglas del juego. Muchos de ellos están relacionados con esos casos. El más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación señala que este nuevo Congreso, que se posicionará este próximo 20 de julio, nace con una mancha de cuestionamientos que pone en jaque la ética legislativa. En el informe 2022, de los 103 curules más bien que tiene el Senado de la República, 44 de ellas están ocupadas de alguna u otra manera por un candidato cuestionado, lo cual implica que más o menos de 10 congresistas que hay en Senado, 4 de ellos están cuestionados, y esto es grave porque de alguna u otra manera son las personas que van a tomar decisiones sobre temas tan relevantes como las reformas sociales, pero también temas tan relevantes como la definición del presupuesto nacional del país, también reformas tributarias, y que de alguna u otra manera pueden tener réditos, que es
algo que hemos notado en nuestras investigaciones, pueden tener réditos a partir de cupos indicativos o de otras dinámicas de corrupción de estos recursos. Entonces es muy grave ello. El informe denuncia que el poder no se ha renovado, sino que se ha consolidado en pequeños grupos y estructuras burocráticas. Partidos como el Liberal, Conservador y Cambio Radical lideran la lista de avales entregados a perfiles bajo la lupa. De los 87 congresistas electos para este periodo 2026-2030, 45 de ellos hacen parte al menos de una estructura burocrática o de un clan político. Y como tú bien lo señalas, eso es un problema fundamental porque de alguna u otra manera concentra parte de estas estructuras en territorios que después van a buscar usufructo en elecciones territoriales. Recordemos que el otro año, 2027, tenemos la renovación de nuestras gobernaciones, de nuestras alcaldías, de nuestros consejos y de nuestras asambleas departamentales. Y esto es importante porque, claro, hasta cierto punto hay una transacción. El riesgo de parálisis ética es inminente. Mientras los partidos reducen sus militancias y malversan su propósito, los clanes regionales se fortalecen. Estas reglas están hechas para que ganen los de siempre. Partidos tradicionales, en viejas y nuevas formas, clientelismo político, mafias políticas, grandes grupos económicos. Para muestra la gran cantidad de candidaturas, no solamente cuestionadas, sino investigadas judicialmente, otros condenados, otros congresistas recién electos ya presos, que expresan ese entramado de corrupción del viejo régimen político. El Acuerdo de Paz de La Habana hace 10 años definió una reforma política que hoy, tras una década, no ha sido desarrollada y por eso el margen de maniobra de un gobierno que haga reformas en Colombia está muy limitado con las actuales reglas y con el actual Congreso. La entrega de este informe busca ser el insumo principal para un debate nacional urgente, una reforma política en medio de un Congreso que arranca con una sombra de duda que solo la vigilancia ciudadana podrá disipar. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. El panorama actual en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026 revela una democracia bajo asedio donde la concentración del poder en manos privadas amenazan la transparencia y la autonomía de las instituciones colombianas. La intervención del presidente Gustavo Petro ha sido un factor determinante para la vigilancia del proceso, al denunciar públicamente las irregularidades en el software y los presuntos acuerdos deshonestos. El mandatario ha actuado como una voz de alerta que busca poner a la luz los posibles mecanismos de manipulación antes de que se ejecuten. En Colombia, las decisiones económicas también marcan la pulseada del poder. El Banco de la República anunció un aumento en la tasa de interés, una medida adoptada de forma autónoma que contrasta con la línea económica del gobierno. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión al considerar que puede frenar la reactivación y afectar directamente a la población. Más allá de lo técnico, el episodio expone una tensión de fondo, el equilibrio entre la independencia del Banco Central y el rumbo económico que impulsa el Ejecutivo. Un choque de visiones que hoy impacta el bolsillo de los colombianos y redefine el margen de maniobra del gobierno. No es un poder soberano. Analistas económicos en Colombia rechazan y se suman a la postura del presidente Gustavo Petro tras el incremento unilateral tomado por el Banco de la República de aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos, pasando de 10.25% al 11.25%. Los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, los créditos de inversión, todo ese tipo de créditos pueden tener un alza en la tasa de interés. O sea que el primer impacto que podrían tener las familias y las empresas es el encarecimiento de los créditos. El segundo impacto tiene que ver con la nación propiamente dicha, porque la nación se endeuda y en ese sentido cuando adquiere una deuda, pero esta tasa está subiendo, pues por lo tanto aumenta el financiamiento del crédito público.
La controversia se enfatizó tras la respuesta que el primer mandatario hizo a algunos académicos de universidades públicas y privadas, quienes se mostraron a favor de la postura del Banco Central, calificando dicho respaldo como un impulso a un proyecto neoliberal en el contexto electoral que ya vive el país. Y solo hace un par de años. Esto tiene un sesgo político e ideológico, insisto, porque se da en medio de una campaña presidencial en la que hoy el gobierno está demostrando que la política salarial y económica tiene buenos resultados, pero ante esto lo que hace el Banco de la República es poner un freno de mano que no permita mayores desarrollos de esa política salarial y económica en el país. Creo que esto definitivamente es la evidencia de un Banco de la República que ha estado al servicio no de la economía del país, sino de los grandes intereses transnacionales, sobre todo el capital financiero, y por eso hay allí un sesgo político e ideológico. ¿Pero qué opinan los colombianos en relación a esta medida adoptada unilateralmente por el Banco de la República en el país? Para las mejoras, digamos, de mi casa, porque pues obviamente yo no le he hecho todavía cosas a la casa, entonces para eso usted no tiene que ahorrar un montón de dinero, en el cual pues obviamente usted no lo puede realizar y necesita siempre, te ves obligado a tener que pedir un crédito. Entonces los créditos también, pues si siguen elevados, pues nos toca vivir prácticamente en la casita sin hacerles las mejoras. A las personas del común y corriente tiene que afectarlos, obvio, porque ese porcentaje va a disminuir el poder adquisitivo de las personas, entonces nos va a afectar mucho. En todo, en perjudicar, en crédito, en vivienda, en todo, ¿sí me entiende? Prácticamente ahí el que está ganando es Sarmiento Angulo, los 4 bancos avales. Sí, que son los que cobran los intereses más altos. En un vistazo general a la política económica del actual gobierno, se incrementó el salario de los trabajadores en un histórico 23%. La inflación al mes de marzo es del 5.29%. El desempleo para febrero del 2026 es de un 9.2%, el mes más bajo desde el 2001. Y entre el 2025 y lo corrido del 26, más de 3 millones de personas han salido de la pobreza monetaria, lo que da cuenta de un sendero positivo en materia económica. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Mientras el gobierno colombiano busca mecanismos para desescalar la violencia paramilitar en diversos territorios, la oposición construye narrativas que cuestionan estos esfuerzos con el fin de deslegitimar el proceso de pacificación del país que lidera el presidente Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro viene desarrollando desde hace casi 3 años diálogos sociojurídicos con integrantes de las bandas delincuenciales en la capital del departamento de Antioquia y su área metropolitana, uno de los territorios más golpeados por la violencia que ejercen estas estructuras urbanas. Además, se busca avanzar en el desescalamiento de la violencia, la reparación y el reconocimiento de las víctimas, además de la transformación de los territorios y las economías. En el proceso judicial no tenemos la oportunidad de socializar los avances que hemos logrado en la mesa de diálogo sociojurídico, en la estrategia de irreversibilidad de este proceso de la paz urbana. En ese sentido, acordamos entre la delegación del gobierno y los voceros de las estructuras los ejes temáticos que harán parte del ejercicio de construcción de un acuerdo condicionado de paz urbana. Son 5 temas cruciales con enfoque de paz, van a incidir en la consolidación de la misma en el territorio de Medellín y los municipios aledaños. En medio de este contexto, la Fiscalía avanzó en la suspensión de las órdenes de captura de varios cabecillas criminales, aclarando que esto no detiene las investigaciones ni elimina responsabilidades. Pese a ello, yo no reconozco. Sectores de derecha denunciaron una supuesta liberación de delincuentes. Incluso, la candidata Paloma Valencia elevó acciones internacionales alegando posibles injerencias delictivas en las elecciones, posturas erróneas y que parecen querer evadir ciertas responsabilidades de viejas alianzas, aseguran analistas. Hay sectores que no les gusta el tema de la paz
porque obviamente les trae consecuencias en lo penal o les trae consecuencias en sus negocios donde podrían estar vinculados con la ilegalidad. A lo que más le temen esta clase de gobernantes y en general la clase política tradicional es a que se devele esos vínculos de la criminalidad todavía existente y la criminalidad pasada. Llevamos generaciones de criminalidad con las altas esferas del poder. A eso es a lo que le temen y por eso se empeñan en esas campañas de mentiras, de estigmatización, de calumnias, de insultos e injurias contra el gobierno nacional. El gobierno supedita el avance y resolución de estos diálogos al desarrollo de un andamiaje legal por parte del Congreso para someter a estas estructuras delictivas. Para ello necesitamos una ley de sometimiento, porque hoy se habilitó el diálogo por parte del Congreso de la República, se habilitó el establecer acuerdos para la reducción de las violencias, para la territorialización de la paz, capítulos concretos para los temas de paz urbana, pero no el sometimiento colectivo de estas estructuras que está en manos del Congreso de la República según la orden que dio la Corte Suprema, la Corte Constitucional en la revisión de constitucionalidad de la Ley de Paz Total. Aunque la Constitución manda al gobierno a buscar la paz, los intereses de los grupos asociados a las mafias frenan cualquier progreso, pues ven amenazadas las estructuras y alianzas que se han consolidado por años. Hernán Darío Tobar, Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Colombia cambia, pero el poder no cede fácilmente. El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado medidas centradas en la justicia social, baja del desempleo, reducción de la pobreza y acceso a la tierra para el campesinado, cambios que ya se sienten en la vida cotidiana. Pero estos avances chocan con sectores tradicionales que han concentrado históricamente el poder económico y político. En medio del calendario electoral, crecen las tensiones, las dudas sobre el sistema y los obstáculos desde distintos frentes. En el escenario, las alertas del Ejecutivo buscan anticipar riesgos y forzar mayor transparencia en el proceso. La realidad es sencilla. Colombia avanza, pero lo hace en disputa entre un modelo que intenta ampliarse para las mayorías y estructuras que no están dispuestas a soltar el control. Hasta una próxima entrega de Realidades.